Mis saludos, queridos hermanos y amigos. Contento de estar con ustedes nuevamente para el repaso de la lección de Escuela Sabática. Hoy vamos a estudiar el Evangelio Eterno. Es una lección que a lo largo de la semana seguramente ha mantenido nuestra mente bien ocupada, porque es una lección, yo diría, central, básica, fundamental para poder entender exactamente lo que es el mensaje que Dios tiene para la humanidad en este tiempo. Cuando hablamos del Evangelio eterno, estamos hablando del principio de nuestra fe. Es prácticamente nuestra declaración de fe que nos identifica. Es nuestra Shema, como decían los hebreos. Es la declaración, es nuestro enunciamiento al mundo y a toda la humanidad de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros compartimos, de lo que nosotros predicamos. En otras palabras, es la verdad presente, no solamente para esta época, sino ha sido la verdad en todos los tiempos. Solamente hay un evangelio. Hay muchos que están presentando enseñanzas acerca de lo que es la verdad que debe ser predicada para nuestro tiempo. Y sin demeritar que hay muchas de estas cosas que realmente son necesarias y que el mundo debe saber, la iglesia debe estudiar y conocer. Sin embargo, hay una verdad central y ese es el punto que queremos destacar. Es una verdad central alrededor de la cual se acumulan todas las demás verdades. Por lo tanto, quizás no es lo más importante en un tiempo como el que vivimos andar en la periferia. Tenemos que ir al centro, lo que la gente realmente necesita conocer, lo que la gente necesita realmente recibir para poder alcanzar la salvación en un tiempo que se está acabando, porque estamos viviendo realmente en los postrimeros tiempos de la historia de este mundo y muy pronto Cristo va a aparecer en las nubes de los cielos y si no estamos listos, si no hemos recibido realmente el pan de vida que procede del cielo para este tiempo y nuestra iglesia esté alimentada, la humanidad esté advertida, realmente vamos a perdernos. Así que lo más importante ahora es poder centralizarnos en la verdad que Dios tiene para nuestro tiempo y que como iglesia tú y yo tenemos la responsabilidad de predicar y llevarla al mundo. El Evangelio Eterno, el título de nuestra lección, y vamos a pasar inmediatamente al primer pasaje. El primer pasaje lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3. Y ahí se nos dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Una de las cosas importantes que estamos estudiando a través de este temario es que si el Apocalipsis en gran medida desconcerta a muchos por el hecho de tantas imágenes, tantos símbolos, tantas bestias que aparecen allí, no obstante, el Apocalipsis es un libro donde la gracia de Dios está presente en todo momento. En otras palabras, no podemos perder el concepto de la gracia, no podemos perder el concepto del amor de Dios, de la salvación que a través del Apocalipsis nos llega como enseñanzas fundamentales por el hecho de que nuestra mente se diluya mayormente en bestias, en símbolos y en figuras que representan todas estas cosas, pero no es lo fundamental. Y quizás muchas personas piensan que lo más importante del Apocalipsis es tratar acerca de esas bestias y todas esas cosas. No tenemos que entrever desde el primer capítulo del Apocalipsis hasta el último, que es el 22, tenemos que entrever la gracia del Señor corriendo a lo largo de este libro. Y aquí tenemos el primer pasaje, empezando el primer capítulo, se nos dice que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, en esa revelación tenemos que centrarnos al estudiar el libro del Apocalipsis. Yo quiero compartir con ustedes especialmente un cuadro que tengo aquí para ilustrarles cómo funciona esta revelación, porque es muy importante entender esto. Aquí tenemos una escalera que tiene 5 peldaños, exactamente, bien. Según nos dice ese pasaje, la revelación comienza en Dios. Toda revelación genuina, toda revelación auténtica debe tener como su principio fundamental Dios. Esa revelación tiene que ver con Jesús.
O sea, el propósito de Dios es dar a conocer a Jesús, su amor perdonador, su gracia infinita, su sacrificio a toda persona, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y la envió, dice, por medio de su ángel a Juan. En este caso, Juan representa a los profetas que fueron inspirados por Dios y que nos entregaron el mensaje de Dios a través de su palabra. Y finalmente llega hasta la iglesia. O sea que esta escalera de la revelación tiene que ser la que podamos nosotros utilizar para poder interpretar, para poder analizar si la revelación que recibimos viene exactamente de Dios. Nada que proceda de otra fuente más que Dios debe ser aceptada. Siguiendo adelante tenemos otro pasaje, Apocalipsis 14:6 nos dice que vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En el primer texto que leímos, Apocalipsis 1, 1-3, hay una bienaventuranza para todos aquellos que leen, para todos aquellos que escuchan, para todos aquellos que guardan las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. Esa es la razón. O sea, vivimos en un tiempo en que debemos atesorar en nuestros corazones y debemos también obedecer lo que la Biblia nos enseña, sencillamente porque nos estamos acercando al tiempo del fin. Y todo lo que la Biblia nos enseña tiene que ver con la revelación de Dios acerca de Jesús. Aquí este ángel, que es el primer ángel que aparece en Apocalipsis 14, tiene el cometido de predicar el evangelio eterno a toda la tierra. Como dije anteriormente, en otras lecciones, este ángel no es un ángel literal. Este ángel es un símbolo de la iglesia, es un símbolo de todos nosotros que tenemos el deber de predicar el evangelio a toda criatura. Un evangelio que es eterno, un evangelio que no tiene mutilación, un evangelio que no es adulterado, sino que es puro porque parte de Dios, es la revelación de Dios. Y toda persona en este mundo debe recibirlo. Por eso el énfasis en toda nación, tribu, y lengua y también pueblo. Ahora bien, según Apocalipsis 1, versículos 5-6, dice ahí que, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es una linda doxología que aparece ahí en este primer capítulo del Apocalipsis. Hay tres cosas que menciona esta doxología que hizo Jesús con nosotros. Primeramente nos amó. Y no solamente nos amó, sino que también se sacrificó por nosotros. Él vino a este mundo, tomó nuestra naturaleza, murió en la cruz por ti y por mí, y su sangre nos limpia de todo pecado. Además de esto, no solamente se conformó con limpiarnos de todo pecado, con redimirnos, con ponernos en paz con Dios, con darnos vida eterna, sino que ahora también nos convierte en reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Tú puedes imaginarte todo esto, tú puedes imaginarte cómo Jesús, que es el Rey supremo de todo el universo, nos da a nosotros también el privilegio de reinar juntamente con Él y además de ser sacerdotes para Dios. ¿Cómo podemos cumplir básicamente con la función del sacerdocio? El sacerdote en el antiguo rito judío era sencillamente un intermediario, un intercesor entre el pueblo y Dios. Hoy por hoy, el mediador que tenemos todos los cristianos, el único mediador e intercesor es Jesucristo. Pero Él comparte con nosotros la mediación y la intercesión y nos hace sacerdotes para que tú y yo también podamos interceder por otras personas. Tú puedes interceder por tu familia, tú puedes interceder por tus amigos, tú puedes orar a Dios pidiendo que tú bendigas a tus hijos, que bendigas a tu esposa, que bendiga a tu esposo, que bendiga a tu familia, que bendiga a tus amigos, a tus vecinos. Esa es una manera de interceder. Además de eso, esa oración intercesora que ruega a Dios por la sanidad de los enfermos, que ruega a Dios por el bienestar del mundo, que ruega a Dios por los gobernantes, son oraciones intercesoras que son cumplidas por un sacerdocio que el Señor nos ha dado para que podamos cabalmente interceder por toda la humanidad. Así que de igual manera, predicar el evangelio, anunciar
al mundo las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y dar a conocer las preciosas verdades que la Biblia presenta a la humanidad antes de que Cristo venga, forma parte también del ministerio sacerdotal que el Señor en su gracia infinita nos ha dado el privilegio también de representar. Ahora bien, el Evangelio eterno. ¿Qué cosa es en sí el Evangelio eterno? Vamos a pensar, por ejemplo, en el texto que tienes ahí de Apocalipsis 14:6. Cuando la palabra eterno aparece allí en ese pasaje, lo primero que entendemos es que algo eterno es algo que ha sido infinito, porque eterno conlleva esa expresión. O sea, es una cosa que no tiene principio ni fin. ¿Por qué es eterno? Te voy a explicar por qué. Ya lo vimos cuando estudiamos la escalera de la revelación. Es eterno porque surge en Dios. De manera que como surge en Dios y Dios es eterno, por lo tanto el evangelio es eterno. El evangelio procede de Dios. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Son las buenas nuevas de salvación que nos llegan a nosotros a través de la profecía y nos llegan a nosotros también a través de los siervos que el Señor ha utilizado para que puedan traernos ese precioso mensaje que la palabra de Dios tiene. Es el evangelio que surge en Dios y ese evangelio tiene la finalidad de darnos a conocer a alguien que es eterno. Y esa es alguien nosotros que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, podemos concluir que el evangelio eterno son dos palabras que se unen para hablarnos de Jesús. El evangelio es Jesús. Cuando los ángeles aparecieron ahí en las colinas de Belén para anunciar el nacimiento de Jesús, le dijeron a los pastores que estaban ahí presentes, os damos buenas nuevas, nuevas de gozo, que serán para todo el pueblo. Y esas buenas nuevas, nuevas de gozo, la palabra que aparece ahí es evangelio. De manera que ellos vinieron a presentarle el evangelio y el evangelio era Jesús, porque Jesús era el que había nacido. De manera que este ángel, esta iglesia, que en este tiempo está predicando el evangelio eterno, lo que debe predicar es Jesús, porque Jesús es en sí el evangelio eterno. Por eso es que podemos entender básicamente lo que significa evangelio eterno en el contexto de la lección que estamos tratando. Vamos a ver ahora otros pasajes que nos ayudan a comprender un poco más lo que estamos diciendo. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. ¿Cómo se plantea, te pregunto, el evangelio eterno en este pasaje y en otros más que vamos a utilizar? Y otra pregunta, ¿qué gran esperanza se nos presenta aquí? Pablo decía, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que Pablo recibió? Según lo que está diciendo Pablo en este pasaje, Pablo se está refiriendo al evangelio que le había predicado. Por lo tanto, ¿cuál fue el evangelio que Dios le dio a Pablo para que predicara? Dice allí él que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En una oportunidad Pablo declaró que se había propuesto predicar solamente a Cristo y a este crucificado. Él abandonó la filosofía, abandonó todo el follaje y se concentró en lo más básico, lo importante que la gente debía recibir. Cuando el carcelero de Filipo le preguntó qué debo hacer para ser salvo, el apóstol Pablo no empezó ahí a tratar de enumerar otras verdades, como por ejemplo el estado de los muertos, los diezmos y las ofrendas. Él no anduvo por la periferia, él sencillamente fue al centro. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tanto Pablo como los apóstoles iban predicando a Jesucristo por donde quiera que iban. Él era la verdad central. De manera que Cristo es el evangelio. Cristo es la verdad que debe ser predicada en todo tiempo y lugar. Debemos alzar a Cristo, ensalzar a Cristo en todos nuestros discursos, en todas nuestras presentaciones, en los estudios bíblicos que damos. Cristo es lo supremo, Cristo es lo fundamental para que la gente pueda aceptar la salvación. Otro pasaje, Romanos 3, 24 al 26. Esto es un pasaje que a mí me encanta. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Miremos este discurso de Pablo, este sermón poderoso, donde él presenta el evangelio también y nos habla de la gracia de Cristo.
la justificación por parte de su redención lograda en la cruz del Calvario, a quien Dios puso, continuó, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica de la fe de Jesús. Y también en el capítulo 5 del mismo libro, Pablo nos dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A lo largo de toda su vida y durante todo su ministerio, la predicación del apóstol San Pablo se centró en Jesús. Y él nos habló de algunas cosas importantes que resumo en estos 4 aspectos. Primero, somos justificados primeramente gratuitamente por la gracia de Cristo. Tú no tienes que hacer nada. Tú no tienes que pagar nada. La salvación fue obtenida por gracia al morir Cristo en la cruz del Calvario. No has hecho nada. No has siquiera tratado de ser fiel. No has siquiera obedecido nada. Sencillamente lo único que hiciste fue aceptar a Jesús como tu Salvador personal e inmediatamente la gracia te conferida. El Señor cubre por completo todos tus pecados, borra tu vida pasada y te hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Número 2, la gracia es una declaración de la justicia de Dios. Como te dije, no es que tú eres justo, ni yo tampoco lo soy, pero Dios nos declara justo en virtud de su gracia, en virtud de su amor por nosotros y en virtud del sacrificio de Cristo realizado en la cruz del Calvario. Número 3, la gracia justifica a quienes aceptan a Jesús por fe. Una de las grandes verdades que estudiamos en la Biblia y doctrinas es la justificación por la fe, que se produce en 2 eventos. El primero es cuando tú conoces a Jesús y le aceptas como Salvador personal. Eso se llama la justicia imputada. Pero entonces, a lo largo de tu vida cristiana que vas batallando contra el pecado, estás creciendo en la gracia, estás luchando contra Satanás, muchas veces tiendes a caer. Muchas veces resbalas y caes. Y eso indudablemente te afecta, eso te frustra, pero Dios ha provisto una vía de escape y ahí viene a correr en tu auxilio Cristo nuevamente, porque Él hizo una provisión para ti. Su sangre ha hecho provisión para que cada vez que tú peques haya limpieza de pecado, haya una nueva fuente que te lava de todo pecado, que es la fuente menor, y esa es la que funciona como la justicia impartida. O sea, en estas 2 formas de justicia, justicia imputada cuando conoces a Jesús y borra tu pasado, y justicia impartida que te va habilitando y te va santificando en tu diario caminar con Jesús, es que te vas haciendo idóneo para el reino de los cielos. Pudiéramos decir que la justicia imputada se recibe una sola vez, pero ahora la justicia impartida la recibes toda vez que necesitas el perdón y la gracia de Dios para que tus pecados sean perdonados. Y número 4, Dios mostró su amor con nosotros cuando éramos pecadores. Así que no vino Dios en tu auxilio a aceptarte cuando eras santo. Si tú piensas que para ir a Dios tienes que ser santo, vas a estar toda tu vida sin aceptar a Cristo como tu Salvador personal, porque finalmente vas a seguir siendo un pecador. Ser pecador no significa que yo haga lo malo. No, ser pecador significa que yo nací en pecado porque es mi naturaleza. Punto. Así que Dios te dice, ven a mí tal como está. En el llamado que hace en Isaías, capítulo 1, versículo 18, el Señor nos dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cómo nos llama Dios a nosotros? ¿Cuando estamos limpios? No, para nada. Dios nos llama cuando estamos todavía negros de pecado, sucios del camino. Así es como nos llama el Señor y nos pide venir a Él. ¿Por qué? Porque entonces Dios nos va a cubrir con su manto. El Señor nos va a cubrir con su manto de justicia y va a cubrir todos nuestros pecados y entonces nos presenta delante de su gracia como si nunca hubiéramos pecado. De esa forma funciona la gracia del Señor. Y esto es precisamente lo que se centra en el Evangelio de Jesucristo. Son los puntos fundamentales del Evangelio. Y este plan que fue creado entre el Padre y el Hijo, que es el plan de la salvación, lo más interesante de todo esto es que eso no se creó en el momento en que
Adán cayó en pecado. No, déjame decirte algo acerca de Dios. A Dios no se le puede tomar de sorpresa porque Dios es Dios y Dios conoce el fin del principio. Así que mucho antes de que este mundo fuera creado, ya Dios había creado un plan en virtud de que si el hombre caía, el hombre desobedecía, ese plan inmediatamente se pusiera en funcionamiento. Mira cómo lo dice aquí en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, o sea, desde antes de la fundación de este mundo, con el objetivo de mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. ¿No es esto maravilloso? Realmente yo me asombro de la previsión divina, me asombro de su amor y de su gracia, que realmente es algo que nos consterna. Por eso cuando nosotros estudiamos sobre el carácter de Dios, un Dios lleno de bondad, de amor, de compasión, cuando nosotros nos sumergimos en un estudio tan fascinante como este, que nos descorre delante de nuestra vista y nuestra inteligencia, cómo funciona la gracia de Dios, todos los aspectos que Dios tuvo en cuenta antes de que surgiera el pecado, realmente nos maravillamos de cómo tenemos un Dios tan grande, tan poderoso, tan amoroso y tan perdonador, que tuvo en cuenta cada detalle para que tú y yo seamos salvos. Esto es una historia de gracia. Realmente cuando leemos toda la Biblia, de principio al fin, lo único que estamos encontrando a lo largo de sus páginas es la maravillosa historia del amor perdonador y redentor de nuestro Señor. Veamos Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8 nos dice que la adoraron todos los moradores de la tierra. Aquí está hablando precisamente de la bestia que aparece allí, la primera bestia de Apocalipsis 13. La adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es lo que me importa en estos momentos destacar en este pasaje. No vamos a entrar en otros detalles. El Cordero que fue inmolado, esta última parte, desde el principio del mundo. Racionalizando el pasaje, nosotros comprendemos que históricamente Cristo murió hace más o menos 2000 años. Entonces ya el mundo había sido creado, ya el mundo había pasado más de 4000 años de su historia. La pregunta es, ¿cómo es posible que si Cristo murió en el año 31 de nuestra era, ahora aquí el apóstol Juan nos dice que Cristo fue inmolado desde el principio del mundo? Déjame decirte algo, que una de las cosas importantes que podemos entender es que hay ciertos elementos legales, ciertas leyes inclusive, o ciertas disposiciones legales que son pertinentes al cumplimiento, pero que dependen de un proceso. Y te voy a poner un ejemplo. Digamos que una persona es juzgada en un tribunal porque cometió un delito, cometió un asesinato, y por causa de ese asesinato lo condenan a muerte. Ahora bien, tú te has fijado, por ejemplo, que en este país una persona que es condenada a muerte puede pasar muchos años hasta que al final la pena se lleva a efecto. Hay muchos procesos, hay apelaciones y tantas cosas que dilatan. Pero esa persona que ya fue condenada a muerte legalmente está muerta. ¿Por qué? Porque ya fue condenada a muerte. Solamente que no se ha cumplido finalmente la ley que lo condenó a muerte. Entonces, en Cristo pasó algo parecido. Hubo un aspecto legal que se cumplió en Cristo antes de que este mundo fuera creado. En ese aspecto legal, Jesús se presenta delante del Padre, como vimos en los pasajes pasados, antes de la fundación del mundo, y ahí ofrece su sangre, ofrece su vida por salvar al hombre si éste caía en pecado. Y al Padre le costó trabajo, pero finalmente aceptó la proposición que su Hijo le hizo, y eso es lo que se conoce con el nombre del plan de la salvación. Así que ya Cristo, habiendo hecho ese plan y habiéndolo propuesto al Padre, morir por el hombre, ya había sido inmolado legalmente desde antes de la fundación del mundo. Su sacrificio estaba ya escrito, acuñado en los récords celestiales, por así decírtelo, para que puedas entender, como algo efectuado. Lo único que faltaba era el tiempo para que ese sacrificio se efectuara, pero ya había quedado sellado. Veamos otro pasaje también, donde se nos habla del mismo concepto.
Pedro nos dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado. Aquí encontramos una palabra que nos ayuda mucho más. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, lo que te acababa de decir. Legalmente Cristo ya fue destinado para morir por ti y por mí, pero fue manifestado cuando llegó el tiempo, como dice Pablo en Gálatas 4:4, ha venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y de esa forma, lo que fue aprobado en la eternidad de Dios se cumple finalmente en el tiempo exacto que Cristo debía venir a este mundo. Elena White lo dice de esta manera: el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Leamos ahora Efesios capítulo 1 y versículo 4. Pablo nos dice también, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Te puedes imaginar eso? Cómo Dios pudo vernos a nosotros, pudo tenernos ya en su mente, pudo tenernos ya en sus planes, antes de que este mundo fuera creado para bendecirnos con su gracia. Bueno, déjame decirte algo. Hay dos formas de entender esto. Una forma que puede presentarnos delante de Dios de manera individual, y yo creo que Dios es capaz de hacer eso. Y la otra en una forma corporativa. O sea, tú puedes hacer un plan que beneficie a todo el mundo y todo aquel que se cobije bajo ese plan recibirá la bendición. Y eso lo podemos entrever en Juan 3:16. En Juan 3:16, el Señor nos dice ahí que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se usa una forma de ver esto que dice aquí el apóstol Pablo. Dios escogió a toda la humanidad. Todos hemos sido escogidos, malos, buenos, regulares. Todos hemos sido escogidos para salvación. El plan fue hecho para bendición de todos, pero los que son bendecidos por el plan son aquellos que finalmente aceptan la provisión de Dios. Así de fácil es la cosa. O sea, Cristo murió por todos. Eso es una verdad absoluta, pero se hace relativa en el punto de que no todo el mundo acepta la provisión hecha por Dios. Entonces solamente los que reciben la bendición del plan es lo que hemos aceptado a Cristo como Salvador personal. Por eso es que yo insisto en que lo hagas, porque la única forma que puedes ser tu salvo es que aceptes a Cristo, que aceptes el evangelio eterno, que aceptes la verdad indiscutible de Dios para este tiempo, que es Cristo en vosotros, es la esperanza de gloria, para que puedas alcanzar la salvación. Porque de otra forma, tú no vas a ser bendecido con ese plan que Dios creó desde antes de la fundación del mundo para salvarte a ti. Por eso, este es el mensaje, este es el evangelio eterno que debe ser predicado a todo el mundo. Ese es el alcance. O sea, el alcance que tiene el evangelio es que debe ser predicado a cada nación, a cada tribu, a cada lengua y a cada pueblo. Veamos ahora la comisión del Señor en Mateo 28, versículos 19 y 20. En esta comisión, y estoy subrayando algunos términos, Jesús le dijo a sus discípulos, y te dice a ti y a mí: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo encajan estos versículos con el mensaje del primer ángel? En primer lugar, el mensaje del primer ángel es un mensaje mundial. Debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El ángel representa a la iglesia y aquí están los discípulos. Y Jesús le dice a sus discípulos: vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo, por todas las naciones, hagan discípulos. Fíjense que el Señor no dice hagan miembros, traigan miembros para la iglesia. No, no. Hay que hacer discípulos. La primera función, el primer paso para entrar en el reino de Dios es convertirnos en discípulos de Cristo. Un discípulo es aquel que aprende de su Señor, aprende cómo vivir, aprende cómo hablar,
aprende cómo vestirse, aprende cómo caminar, aprende qué predicar, qué decir, aprende cómo pensar, cómo actuar con los demás. O sea, un discípulo es un reflejo de su maestro. De manera que de esa forma todos los discípulos de Cristo aprenden a vivir como Jesús y a presentar a Jesús y su carácter a la humanidad. Y eso debe ser a todo el mundo. Por eso es que cuando Jesús habla en Mateo 24:14, que es un texto que va a aparecer en cualquier momento, dice que esta predicación debe ser por testimonio a todas las naciones. Al ser por testimonio quiere decir que debemos haber retratado en nuestra vida el carácter de Jesús, y es el testimonio el que va a dar el poder a nuestra predicación. Una vez que has hecho discípulos, ahora los bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me llama la atención que Jesús utiliza el nombre de la Trinidad aquí. El Padre, que es Dios Padre, el Hijo, que también es Dios, y el Espíritu Santo, que también es Dios, los tres unidos para salvar al hombre. Y si la Trinidad entera, aunque la palabra Trinidad aparece en la Biblia, aquí la tenemos, si la Trinidad en plena está luchando mancomunadamente para salvarte a ti y a mí, entonces, ¿por qué perdernos? No tenemos por qué. Realmente tenemos todo a nuestro favor. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La salvación está garantizada. Lo único que tienes que aceptar la proposición divina. Y entonces viene la otra parte, enseñándoles que guarden todas las cosas. Quiere decir que ahí en adelante empieza el proceso del aprendizaje, de cómo obedecer, de la salvación, etcétera, etcétera. Aparece todo ahí. Ahí empiezan a engarzarse todas las demás verdades. Pero lo primero que aceptaste fue a Cristo como tu Salvador. Lo demás lo vas aprendiendo en el camino. Y ahora el Señor te garantiza que va a estar contigo todos los días. No vas a estar solo. De aquí en adelante el Señor va a estar contigo todos los días hasta que llegue el fin del mundo. Esta es una maravillosa promesa que el Señor nos hace a través de este pasaje. Quiero compartir contigo en un libro que fue escrito por Paul David Tripp. Su título es A Quest for More, Living for Something Bigger Than You. La traducción, para los que no entienden el inglés, es En busca de más, vivir para algo más grande que tú. Él dijo lo siguiente, muy importante. Los seres humanos fueron creados para ser parte de algo más grande que su propia vida. El pecado hace que reduzcamos nuestra vida al tamaño de nuestra vida. La gracia que recibimos de Cristo es para rescatarnos de los confines claustrofóbicos de nuestro propio reinito, centrado en nosotros mismos. Y nos libera para vivir para los propósitos eternos y los deleites satisfactorios del reino de Dios. Quiero compartir contigo otros 3 pasajes más. En estos 3 pasajes vamos a ver algunas cosas que son similares, algunas declaraciones similares, pero nos presentan el papel, la función global que como iglesia tenemos. El primer pasaje que quiero compartir está en Apocalipsis 14:6, que ya lo hemos analizado, ¿no? Aquí se nos menciona que ese evangelio sería predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El segundo está en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, dice el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El tercero, Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La pregunta es, ¿qué tienen en común estos pasajes? ¿Te das cuenta? Yo lo subrayé para hacértelo fácil. Todos hablan del mismo concepto. El evangelio eterno debe ser predicado a todo el mundo. Yo le preguntaba a mi hijo en esta semana que estamos estudiando esta lección, ¿cómo Jesús pudo entrever de que el evangelio habría de ser predicado a todo el mundo cuando él estaba muriendo en una cruz? Cuando en aquel tiempo morir en una cruz era totalmente una derrota. O sea, si tú vienes a ver, los discípulos lo abandonaron, el líder muere en la cruz, pareciera ser como que finalmente lo que él vino a establecer, el movimiento que vino a establecer, muere en sus mismos comienzos. Pero es que no era un movimiento creado por el hombre, no era una obra humana, eso venía de Dios, es el evangelio eterno. Y después que Cristo resucitó y se reunió con sus discípulos, le insufló el Espíritu Santo, les dio poder, y ese poder es el que hace posible que la iglesia avance al punto de que el mensaje adventista se está predicando en más de 200 países en estos momentos. Y eso hace entrever de que estamos llegando casi al final, aparte
de toda la ayuda que nos da la tecnología, cómo el evangelio puede entrar a través del internet a diferentes lugares, de la radio, a través de los teléfonos celulares. Indudablemente eso hace que el evangelio esté predicándose más raudamente que en tiempos pasados. Por lo tanto, creo que ya estamos llegando al tiempo final, cuando el último de las personas que viven en este mundo, la última persona, va a recibir el mensaje de amonestación y Cristo va a venir por su pueblo. Elena White nos dice en Conflicto de los Siglos, página 670. Siervos de Dios, con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje del cielo. Miles de voces darán la advertencia por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos de prodigio seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsas maravillas hasta el punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra volverán en sí para adoptar una posición. Y esa será la forma en que finalmente el mundo decidirá qué partido tomar. Hoy quiero hacerte una invitación. Si no has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, es la hora de hacerlo. Llegará el momento cuando ya esto no pueda ser posible. Pero hoy todavía la gracia está abierta. Hoy todavía el Señor sigue llamando a los pecadores. Hoy el evangelio sigue siendo predicado a todo lugar, en toda nación, en toda tribu, en toda lengua, en todo pueblo. El evangelio está siendo predicado. Y ese evangelio es Jesús. Él es el centro, es la verdad suprema. Alrededor de esa verdad, todas las demás verdades vienen después. Pero lo principal es Cristo. Y te presento a Cristo como el único que puede salvarte de tus pecados, como el único que puede redimirte, el único que puede cancelar tu deuda, borrar tu pasado y darte una nueva experiencia, una nueva vida para gloria y honra de su nombre. Permite que el Señor en estos momentos tome tu corazón, ábrelo de par en par, no tengas temor, porque con Cristo todo está resuelto, sin Cristo no hay nada. Con Cristo estamos finalmente declarados santos, inocentes. Estamos absueltos de la condena de la muerte eterna. Pero sin Cristo estamos condenados finalmente a morir cuando Él venga. Así que lo más importante en este momento es aceptar a Jesús. Y la otra cosa que quiero decirte, comparte esa verdad que tú has recibido en estos momentos. Si ya eres un miembro de iglesia, si eres un cristiano fiel ya, comparte ese precioso mensaje con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, compañeros de trabajo. Si eres un muchacho que está estudiando, compártelo también con tus amigos de clase. Porque lo más precioso, el regalo más grande que puedas darle es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te deseo un sábado maravilloso, lleno de grandes bendiciones y que podamos vernos la próxima. Es mi deseo y oración. Hasta luego.